¿Qué tal? Buen día. En la actualidad, la economía se ha vuelto de suma importancia, ya que estudia cómo los individuos y las sociedades deciden utilizar los recursos que tienen de manera natural o industrializada. Es por eso que este documental está básicamente diseñado para saber cuál es el alcance de la macroeconomía para la sociedad y el mundo. Pero, ¿qué es la macroeconomía? Pues bien, es la disciplina económica que se ocupa de estudiar y definir las políticas económicas destinadas al buen funcionamiento global de la economía, basándose para ello en una serie de herramientas de análisis e indicadores macroeconómicos. Pero al final, esta tiene un objetivo, el cual es obtener una visión simplificada de la economía, que al mismo tiempo nos permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. Además, incorpora como parte de su objeto de estudio el análisis de los efectos de las políticas gubernamentales en las variables como son el nivel de empleo, la inflación, el déficit comercial, el índice comercial de precios al consumidor, la producción, entre otros. Estos son llamados también indicadores económicos, los cuales podemos definir como estadísticos que indican el estado actual de la economía de un estado según un área en particular, como puede ser la industria, el mercado del trabajo y el comercio. Pero, ¿cómo se sabe cuál es el estadístico de cada uno? Pues las instituciones gubernamentales y las empresas del sector privado los publican regularmente en una fecha determinada. Por otra parte, la economía se divide en dos ramas, la macroeconomía y la microeconomía. Para iniciar comenzaremos por diferenciar entre una y otra. La diferencia es que la microeconomía se ocupa del funcionamiento de las industrias individuales y del comportamiento de las unidades de toma de decisiones económicas, como son las empresas y los hogares. Las empresas están basadas sobre las decisiones de las mismas empresas sobre qué producir y cuánto cobrar. Y referente a los hogares, se basa en las decisiones sobre qué y cuánto comprar. Esto explica por qué la economía produce lo que produce, ya que es una visión de oferta y demanda. Ahora bien, la macroeconomía considera a la economía en su conjunto. En lugar de tratar de entender qué determina la producción de una sola empresa o industria, o bien los hábitos de consumo de un único hogar o grupo de hogares, la macroeconomía examina los factores que determinan la producción o el producto nacional de manera global. Estudia la economía a nivel país. En la macroeconomía existen distintos tipos de variables económicas por las cuales se puede medir de manera macro la economía. Algunas de ellas son el PIB, que nos señala el crecimiento de un país en un año, la inflación, la prima de riesgo, el tipo de cambio, entre otros. A estos tipos de variables se les llama indicadores económicos que, como su nombre lo dice, nos indican las economías de los países. Es importante también considerar el tipo como un factor que interviene en los temas macroeconómicos, ya que la evolución del hombre ha logrado que se pueda pensar a corto y largo plazo, en el supuesto de que a corto plazo se tenga un buen crecimiento económico y el país esté en una posición estable económicamente. Eso podría ayudar a que si a largo plazo se llega a tener una gran depresión económica, el país puede tener una estrategia para lograr un mayor y mejor crecimiento. Ahora bien, la política económica tiene distintos objetivos, los cuales son el crecimiento de la producción, que se traduce como el PIB, el empleo y la estabilidad del nivel de precios.
La relación que existe entre ellos es que miden un crecimiento sostenido a largo plazo y con esto se puede evaluar una economía funcional en un futuro que básicamente se enfoca a los llamados principales argumentos a favor de la estabilidad económica, los cuales son la producción, el empleo, los precios, y todos estos ayudan a tener una economía estable. Ahora estudiaremos más a fondo dos variables económicas que se usan, por tanto, para proporcionar información sobre el estado económico de la sociedad. Son la oferta y la demanda agregada. El estudio conjunto de estas dos variables permite sacar conclusiones sobre la situación del empleo, sobre el nivel de la producción y sobre los precios para periodos cortos de tiempo. La oferta agregada establece la relación entre el conjunto de bienes y de servicios que el conjunto que se analiza está dispuesto a vender a un precio determinado. Dado que los precios son rígidos y en el corto plazo flexibles a largo plazo, la oferta agregada depende del horizonte temporal que se maneje. Por este motivo se habla de demanda agregada a corto plazo y de oferta agregada a largo plazo. La demanda agregada es la relación entre la cantidad de producción demandada y el nivel de precios agregados. De este modo, esta variable describe la cantidad de bienes que en un conjunto de población está dispuesto a comprar a un nivel de precios determinados. El análisis de estas variables se suele realizar mediante las denominadas curvas de oferta y demanda agregada, que representan valores de precio frente a valores de producción. En el caso de la curva de la oferta agregada, la forma que la describe corresponde a la de una función exponencial creciente. En el caso de la demanda es justamente lo contrario, por lo que la curva que la describe adopta la forma de una exponencial decreciente. El punto entre ambas curvas representa una situación de equilibrio entre precio y producción. En este caso, se producirá una economía estable y con situación equilibrada de empleo. Ahora, las curvas de oferta y demanda agregadas en ambos índices aparecen sumadas o agregadas a las ofertas y demandas individuales de todos los agentes económicos que operan en el país, tanto nacionales como extranjeros. Estas variables no explican cómo funciona un mercado aislado, como si lo harían las curvas de oferta y demanda individuales. Más bien explica cómo funcionaría la economía en su conjunto. La demanda agregada es la variable fundamental que mueve la actividad económica. Representa el gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos en el interior del país, con independencia de su nacionalidad en un periodo determinado de tiempo. Como su nombre indica, agrega una serie de magnitudes. Por ejemplo, los bienes de consumo privado, los bienes de inversión privada, la demanda de gasto del sector público y la demanda de los mercados internacionales. Esto se traduce en la fórmula de la demanda agregada, que se describe y se desglosa en el consumo privado, que son los bienes del consumo y servicios que demandan las economías domésticas, las familias, tales como los alimentos, el vestido, los automóviles, y depende de su renta disponible, que será la renta personal que obtienen menos los impuestos más las transferencias del Estado. Suele ser generalmente el mayor componente del PIB. Un elevado porcentaje del consumo privado indica un bajo grado de desarrollo del país, ya que significa que la actividad del resto de los agentes económicos es baja. Otro sería la inversión privada. Son los bienes que las empresas compran como bienes de equipo y estructura de producción, incluyendo también las inversiones de las familias en las viviendas. Suele ser financiado por recursos ajenos,
por lo que su volumen estará en función del coste del dinero. Un elevado porcentaje de inversión privada indica que el país está en crecimiento económico. El gasto público se refiere al gasto en bienes y servicios de interés general, sin una demanda individualizable que el sector público realiza como ejecución presupuestaria, tanto en consumo como en inversión. Su porcentaje sobre el PIB dependerá del grado de inversión del Estado en los asuntos económicos. Las exportaciones e importaciones. Las relaciones internacionales implican que parte de la exproducción generada por un país se vende a otros países y que parte del gasto que realizan los países consiste en la compra de bienes y servicios producidos en otros países. Por ello, habrá que contabilizar el saldo neto de estas dos operaciones, de tal forma que se denominará exportaciones netas, a la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Esta fórmula es la misma que se utiliza para calcular el Producto Interno Bruto, ya que éste mide el valor monetario a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de las fronteras de un país durante un periodo de tiempo determinado. Esto no significa que demanda agregada y PIB sean lo mismo. Por eso, antes de continuar, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones. 1. En el término agregada se hace referencia a la demanda global, a la demanda total de todos los bienes y servicios demandados en todos los mercados, tomando como precio no el precio de un único bien, sino el precio medio de todos los bienes que se intercambian en la economía de un país. 2. Cuando decimos que la demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a gastar durante un periodo de tiempo, no estamos diciendo que sea la cantidad de bienes y servicios que los consumidores gastan realmente. Nos estamos refiriendo a las expectativas de gastos a la cantidad que los consumidores planean gastar. Es decir, la demanda agregada es una estimación global de los gastos de una economía. Si bien hemos dicho que para calcular la demanda agregada se utiliza la misma fórmula que para calcular el PIB, debemos afirmar que demanda agregada y PIB no son lo mismo. Como se ha dicho anteriormente, la demanda agregada es una previsión de los bienes y servicios que los agentes económicos están dispuestos a comprar, mientras que el PIB es el valor total de lo comprado anteriormente. Y finalmente, en macroeconomía, la variable precios no se refiere a bienes concretos, sino a nivel general de precios o promedio de los precios de todos los bienes y servicios que se intercambian en la economía. Lo que es importante es que esta tiene 4 componentes. 1. El consumo. 2. La inversión privada. 3. El gasto de gobierno. Y 4. Las exportaciones e importaciones, siendo estas últimas la balanza comercial. La razón por la cual ha de restarse las importaciones es que ésta no corresponde a la producción del país. Y bueno, espero esta información sea de su agrado para conocer más a fondo el alcance de la economía y macroeconomía, y que también nos pueda ayudar a su mayor entendimiento. Gracias.